Algunos no pueden ver, otros no pueden escuchar. Muchos tienen que utilizar una silla de ruedas o muletas para trasladarse. Todos se enfrentan a dificultades mucho mayores a las que tiene la enorme mayoría de la gente para trasladarse, para trabajar, para ser productivos. Pero todos son seres humanos iguales que nosotros, con capacidad de trabajo, entusiasmo, sentimientos, con el mismo ánimo de ser productivos. Hubo un tiempo en que la gente los llamaba inválidos, como si no tuvieran valor. Posteriormente se les llamó personas de capacidades diferentes, pero la verdad es que todos somos diferentes de una manera u otra. Finalmente, se ha tenido que reconocer que son personas con discapacidad. El ingeniero Fidel Pérez de León es director general del INDEPEDI, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Ingeniero Fidel, gracias por aceptarme esta visita. ¿Qué porcentaje de la población en México o en el mundo padece de una discapacidad? La ONU dice que es alrededor del 10% de las personas que tienen una discapacidad. Sin embargo, por ejemplo, hablando aquí en México, el INEGI ha reportado en el conteo un 5.5%. Pero en términos generales podríamos decir que es un 10%. ¿Todavía hay discriminación en contra de las personas con discapacidad? Existe totalmente discriminación. ¿Qué es lo que buscamos las personas con discapacidad? Lo que buscamos las personas con discapacidad es que nos vean como personas. Las personas con discapacidad solamente tenemos una condición de vida. Somos exactamente igual que todas y que todos. Pero la población que no tiene discapacidad nos ve como enfermos, como personas incapaces, como personas que no podemos hacer nada. Y creo que esa visión no es correcta, porque las personas con discapacidad, al final ahí estamos. ¿Cuáles son los casos más usuales? La discapacidad física, con alrededor del 45%. Es decir, las personas con limitaciones físicas, las que usamos sillas de rueda, las que usamos bastón, muletas, andaderas, es la discapacidad más común en este país. No hay un estudio que te pueda decir por qué. Sin embargo, te puedo decir que hay una alta incidencia, por ejemplo, por enfermedad o quizás por accidente automovilístico. Por accidente automovilístico se ha estado incrementando bastante, es alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque no respetamos las señales, porque hay veces que somos muy jóvenes y le pisamos al acelerador, etcétera, etcétera. La vida para estas personas está llena de obstáculos. Moverse en las calles de las ciudades de nuestro país es una pesadilla para quien tiene que utilizar una silla de ruedas o unas muletas. Quienes no gozan del sentido de la vista deben arriesgar la vida cada vez que cruzan una calle. Muy pocas instalaciones públicas están hechas en México para permitir el acceso a quienes tienen alguna discapacidad. Quizás hemos avanzado bastante desde los tiempos en que las familias escondían a sus familiares que tenían discapacidad porque no querían que aparecieran en público. Algo hemos avanzado. Sin embargo, si queremos realmente lograr que todas las personas con discapacidad avancen, tenemos que aprender a escucharlos. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Estado para apoyar a las personas con discapacidad? La obligación es establecer una política pública incluyente, es decir, una política pública para todos y para todas. El gobierno lo que tiene que hacer es decir, voy a hacer una política pública con programas, proyectos y acciones para todos, sin discriminación. Por ejemplo, si vamos a construir una banqueta, vamos a ponerle una rampa. Y ahí no cuesta más. No cuesta más, sino que pensemos en todas y en todas. Pero un tema fundamental es el tema de sensibilización. La sociedad en general no nos ve como personas iguales. ¿Es falta de conocimiento o es simple y sencillamente que no hay el contacto habitual? Es falta de conocimiento, es falta de sensibilización, es falta de que las personas con discapacidad no habíamos salido. Si tú regresas el tiempo, en los años 70, 80, las personas con discapacidad estábamos en nuestras casas. Las personas con discapacidad nos veían como personas enfermas. Pero si tú tienes una discapacidad, ya no vas a poder salir de esa discapacidad. Tú vas a vivir con esa discapacidad por el resto de tu vida. Entonces, eso es una condición de vida. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Ser exactamente igual que todas. Yo con mi silla de ruedas, tener una familia, trabajar, divertirme, ir a ver un partido de fútbol. Lo peor es la discriminación, las miradas de lástima
que no parecen entender que quienes tienen una discapacidad no tienen por qué ser objeto de lástima, sino gozar simplemente de los mismos derechos que todos los demás. Lo peor es no tener oportunidades, es ver cómo se cierran las puertas de empleos y estudios antes de que haya siquiera posibilidad de mostrar lo que uno puede hacer. El maestro Guillermo me invitó a sentarme aquí un momento en este curso de mantenimiento de computadoras que se está llevando a cabo en estas instalaciones. Y la verdad es que déjeme decirle algo, no tiene mucho sentido que nosotros o que la gente común y corriente pretenda decir qué quieren las personas con discapacidad. Lo que necesitamos hacer es escucharlos a ellos, que ellos nos digan qué necesitan de la sociedad. ¿Qué tanta discriminación ha habido en la sociedad, particularmente en el pasado, hacia las personas con discapacidad? Bueno, era total. Primero había un paternalismo. La familia, los papás nos tenían siempre guardados, decían están enfermos, no pueden salir. Cuando se empiezan a organizar las personas con discapacidad, empiezan a salir y empieza a haber la discriminación. Si tú vas a un restaurante, por ejemplo, decían tú no puedes entrar porque pues ocupas un mayor espacio y vas a tener que levantar a las personas que están ahí, los vas a molestar a mis clientes. O si llevas un perro, si eres una persona que llevas un perro guía, dices no, pues no puedes entrar. Entonces, en ese tenor, creo que la discriminación no se ha visto como, o más bien se ha visto como personas que no podemos tener la capacidad, sino nos han visto como personas enfermas. Y además nos han visto como personas que de alguna manera podemos contagiar. Por eso nuestro lema es la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Pues hasta lo que parece fácil para los demás es bastante más complicado para quien tiene que negociar esto en una silla de ruedas. ¿Tanto ha cambiado el trato a las personas con discapacidad en los últimos años? En los últimos años ha venido cambiando porque el movimiento de personas con discapacidad se ha ido incrementando. Hemos empezado a reclamar nuestras posiciones. Y un tema que yo he visto y que hemos visto es que hay muchos gobiernos que han buscado la oportunidad con las personas con discapacidad para poder tener un margen político. Pero creo que no es lo correcto. Pero quizás esa oportunidad o ese filón que le han visto estos gobiernos ha servido para que las personas con discapacidad empiecen a entrar, empiecen ahora sí a activarse, empiecen a trabajar. Creo que esa oportunidad ha sido quizás en algunos casos pues no bien vista, otras partes sí bien vista, pero creo que lo importante es que las personas con discapacidad nos empecemos a empoderar. O sea, se le debe de dar la oportunidad a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad somos personas que sentimos la discapacidad. O sea, una persona con discapacidad es la persona que vive la discapacidad, siente la discapacidad. Entonces, somos las personas con discapacidad las que debemos de estar siempre frente al gobierno, frente a la sociedad civil, frente a todos lados. Por eso es que se deben abrir las oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Hay una mayor conciencia social sobre la discapacidad el día de hoy? Eso lo necesitamos trabajar mucho, porque creo que es el tema fundamental. Es el tema fundamental para que pueda haber inclusión, el tema de la conciencia social. En cuanto haya conciencia social, en cuanto las personas nos vean como iguales, en cuanto las personas nos vean que ocupamos ajustes razonables, que ocupamos, por ejemplo, un estacionamiento más ancho para poder bajar la silla de ruedas y que la sociedad en general empiece a respetar esos espacios, en ese momento creo que la conciencia social se va a incrementar y vamos a empezar a hacer inclusión. ¿Qué quieren las personas con discapacidad? ¿Qué le exigen al Estado? ¿Qué quieren de la sociedad? Lo que le pedimos es que nos dejen, que nos vean como personas. O sea, que nos vean exactamente igual que todas y que todos. Porque nosotros sí podemos. Nosotros somos personas que tenemos solamente una condición de vida, que somos personas que somos productivas y que somos personas capaces de alcanzar las metas que nosotros nos propongamos.
Ingeniero Fidel Pérez de León, director general del INDEPEDI, gracias por esta conversación. Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que ocupamos hacer conciencia social. Ese es el tema fundamental para lograr la inclusión. Y ocupamos gente comprometida como tú. Las personas con discapacidad, antes de tener una discapacidad, somos personas. Y eso es lo que somos, personas con discapacidad. Muchas gracias, Sergio. Fidel, gracias. Tal vez lo primero que tenemos que hacer es entender lo que quieren aquellos con una discapacidad. Y no lo podemos entender si no nos damos primero el tiempo para escuchar. Cambiar el lenguaje no es suficiente. Quizás hoy no utilizamos ya el término inválido, pero esto no significa que dejemos de discriminar a aquellos que tienen alguna discapacidad. Tenemos que aprender a simple y sencillamente considerarlos como seres humanos, como cualquiera de nosotros, y darles las oportunidades que nosotros también exigimos para poder tener un mejor desempeño productivo. Finalmente, tenemos que cambiar nuestra actitud y entender que la discapacidad no es contagiosa, solo la discriminación lo es. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.